noticia que Dios nos vino a salvar. Hermanos, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir con ustedes este tema que se llama ministros sin tacha. El que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino cumplidor de ella y practicándola, ese será feliz. Santiago 1:25. Hermanos, mi nombre es Ignacio Soria, estoy felizmente casado, me formo en la alta escuela de evangelización y mística Predicadores Atentos, y el día de hoy con un gran gozo en mi corazón, y también como cada uno de ustedes que son servidores, y yo también lo soy en este apostolado que el Señor me ha confiado, vengo a compartir contigo este tema. El tema es ministros sin tacha, para lo cual te voy a pedir nos pongamos de pie y localicemos en nuestra Sagrada Escritura el Salmo 101, los versículos 5 y 6. Salmo 101, versículos 5 y 6. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 101, versículos 5 y 6. Al que difama a su prójimo en secreto, a ese lo aniquilaré. Ojo altanero y corazón hinchado, no lo soportaré. Me fijo en los fieles de la tierra, para que vivan conmigo. Quien va por el recto camino será mi servidor. Palabra de Dios. Si gustan sentarse, hermanos. Este tema te lo voy a compartir en 3 momentos. Primero, introducción y contexto. Segundo, el versículo 5, que habla de la difamación y habla de la soberbia. Y el versículo 6, que habla de la fidelidad y habla de la rectitud de los servidores. Primero quisiera decirle que todos ustedes, o la gran mayoría, vi ahorita que levantaron su mano, somos servidores. Algunos serán de pastoral, algunos otros de catequesis, algunos otros de liturgia, del coro, de los diferentes ministerios de la iglesia. Y recordemos que la iglesia, que todos y cada uno de nosotros como iglesia formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Y el cuerpo místico de Cristo tiene varios miembros y cada uno de nosotros somos servidores en alguna de esas partes de cada apostolado. Por eso, en esta comunidad, y todos caminamos en comunidad, en unidad y en sinodalidad, ahora que está en boga este término, que quiere decir caminar juntos. Y el día de hoy, a la luz de la palabra, eso es lo que pretendemos, caminar juntos. Porque ¿a qué venimos a la comunidad? Venimos a revivir el misterio eucarístico, el misterio pascual en la celebración eucarística. Sí venimos a la celebración eucarística. ¿Venimos a orar? Sí venimos a orar. ¿Venimos a formarnos? También. ¿Venimos a servir? Por supuesto que sí. Y también venimos a fraternizar. ¿Cómo? Con unidad, en comunidad y en sinodalidad. Este versículo 5 de la palabra de Dios nos muestra uno de los peligros de los servidores en cada uno de los ministerios, que a veces difamamos, o inclusive cada uno de los servidores hemos sido difamados seguramente por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice San Francisco de Asís que si no has perdido nada por seguir a nuestro Señor Jesucristo, entonces había que cuestionarte. Porque seguramente en nuestra vida anterior, en nuestra vida de mundo, antes de que estuviéramos en el servicio apostólico y en el camino de Dios, muchos de nosotros estábamos alejados de Dios y hacíamos las cosas que desagradan a Dios. Y quizás nosotros también teníamos falta de prudencia y emitíamos
juicios, a lo mejor no hacíamos daño, pero la lengua hace mucho daño al difamar y al ser a veces soberbio. Uno de los grandes peligros que tenemos todos los servidores de la iglesia es que necesitamos formarnos, y si no nos formamos vamos a tener frialdad y desconocimiento de lo que hacemos. Para tratar a una persona en la vida humana, a lo mejor muchos de aquí son matrimonios, los jóvenes tienen noviazgo. ¿Cómo se conoce a una persona? Tratándola. A Dios también se le conoce tratándolo en la oración, en la lectura orante de la palabra, en vivir los sacramentos y en el servicio. Pero cada uno de nosotros hemos adquirido un compromiso con Dios, con la comunidad personal, con la iglesia y con nuestro párroco, con el padre Aristeo, pero principalmente con Dios Trino, porque cada uno de los que nos hemos decidido a servir al Señor es seguramente porque en nuestra vida personal hemos tenido un encuentro con ese Jesús vivo, con ese Jesús resucitado, que al tener ese encuentro nos ha hecho cambiar de vida y ahora ver que lo que estábamos haciendo antes no son cosas que agradan a Dios, que el estar en el camino del mundo, en el camino del pecado, conduce a la muerte, y el camino de Dios conduce a la vida, conduce a la salvación, conduce a la santidad. Y todos y cada uno de nosotros nos estamos formando en nuestra comunidad porque deseamos ser personas orantes, porque el orante tiene una comunicación y un diálogo con Dios para adquirir la sabiduría divina, que es muy distinta y muy por encima del conocimiento humano. Tenemos el ejemplo de grandes santos que no fueron letrados, pero eran personas orantes y tenían la sabiduría divina, la sabiduría que solo Dios da. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que no era una persona letrada, pero en su tiempo los obispos o inclusive los cardenales le pedían consejo, porque ella tenía sabiduría de Dios. Y así cada uno de nosotros necesitamos recibir la sabiduría de Dios para dar nuestro servicio. Porque recordemos que dice el título ministro sin tacha. Y ministro es el que ministra algo. Y sin tacha es el que es fiel, el que da su servicio apegado a la luz de la Escritura. El que no se mueve por sí solo, el que se deja llevar por Dios, el que confía en Dios. El día de hoy, en este tema que vamos a reflexionar tú y yo, no es lo que yo te diga, no es lo que el Señor ponga las palabras en mi boca porque no son mías, es lo que tu corazón necesite, lo que tu corazón reciba y lo que tu corazón te lleve para vivirlo. Es muy importante saber las cosas, tener conocimiento de la Sagrada Escritura y de las cosas, pero como decía el apóstol Santiago, es más importante vivirlas, porque seguramente mucho de lo que vamos a compartir ustedes ya lo saben. Es importante saberlo, repito, porque dice el refrán que católico ignorante, seguro protestante. Y por eso estamos aquí, por eso estamos formándonos, porque la formación permanente es el alimento que nos va a permitir reavivar nuestro servicio. Y nuestro servicio tiene que ser con ciertas características que Dios nos ha dado. A todos y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones y talentos. Y esos dones y talentos no son para uso personal, no son para vanagloria, son para ponerlo al servicio de la comunidad y al servicio de los demás. Y el servidor sabe que precisamente en el servicio apostólico todo es para la mayor gloria de Dios. Por eso en este versículo 5 que el Señor dice
que a los que difaman y a los soberbios no los tolera, porque el soberbio no confía en Dios. El soberbio confía en sí mismo y muchas veces se autoengaña, porque el soberbio cree que lo sabe todo, porque el soberbio cree que las cosas son por sus propios méritos, porque el soberbio a veces se endiosa de sí mismo y no se da cuenta de que todo lo que existe y todo lo que hay, nada es nuestro. Todo es gracia, todo es don, todo lo hemos recibido, ¿sí o no? El que sabe precisamente que nada es por el esfuerzo propio, sino todo, porque todo es gracia, porque todo lo hemos recibido del Dios para compartirlo y para el servicio con los demás, se pone a disposición de Dios. Y para eso, lo contrario al soberbio es el humilde, el sencillo. Por eso Dios nuestro Señor decía: acérquense a mí los que están cansados y agobiados, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y cada uno de nosotros necesitamos, como discípulos, aprender del Maestro. En Proverbios 12:22 nos dice: labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Y hoy, a la luz de la palabra, lo que estamos compartiendo es palabra de Dios. No son conceptos humanos, es Dios mismo, es la revelación a través de la Sagrada Escritura. Y nos dice Santiago 4:6 también: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Hoy día en tu comunidad, en tu ministerio, yo te quiero preguntar, hermano, como tú te llames, María, Graciela, no sé los nombres, pero como tú te llames, ¿de cuál servidores somos tú y yo? ¿De los que se dejan llevar por Dios, de los que confían en Dios, o de los que nos sentimos suficientes y somos soberbios de corazón? El soberbio de corazón es duro, el humilde es obediente. Por eso nuestro Señor era el siervo de Dios. El siervo es el que obedece a Dios. El siervo es el servidor de Dios y servidor de los demás. Por eso, el día de hoy que estamos aquí, ¿de cuál servidores somos? ¿Nos cuesta trabajo venir a nuestro servicio? ¿Lo hacemos totalmente dispuestos y somos servidores incondicionales? ¿O siempre estamos buscándole pero a nuestro servicio apostólico? ¿Lo hacemos con un verdadero fervor de corazón o lo hacemos con indiferencia, como si fuera algo mecánico, simple y sencillamente porque las cosas se tengan que hacer? El servidor primero tiene que darse cuenta y siempre tener presente a quién sirve, a quién servimos, a Dios Trino. Y hoy en el mundo nos dice muchas cosas, en la mercadotecnia nos está bombardeando los medios de comunicación, la publicidad, y el tentador siempre está al acecho. Y siempre está al acecho de las personas que están en el servicio. Porque cuando una comunidad es fría, o cuando una comunidad no tiene el ánimo, el fervor de sus servidores, lo primero que hay que preguntarnos es: ¿y cómo está su oración? Porque el que se alimenta diariamente de la oración recibe a diario el mensaje de Dios, y con eso en su vida puede vivir el evangelio diario, y como decía la frase de entrada, el que lo practica le irá bien. En el segundo momento dice el versículo 6 que a los que, dice el versículo 6, que a los que son fieles y rectos de corazón, el Señor encuentra en él sus delicias. En el servicio apostólico, como decía yo al principio,
no es lo que yo te diga, porque no hablo en primera persona, no hablo por mi cuenta, sino te estoy transmitiendo un mensaje a la luz de la palabra. Es lo que dice la Escritura. Y cuando uno se ha decidido a servir al Señor y lo haces con fidelidad, tuviste que emprender un camino. Porque antes de llegar aquí, quizás éramos como Pablo antes de su conversión. Quizás éramos perseguidores de la iglesia y quizás nosotros criticábamos a los que servían. Y para ser servidor se necesita tener un camino de conversión. Se necesita haber tenido un encuentro con Jesús vivo, con Jesús resucitado, pero un encuentro transformante, porque no todo el que se encuentra con Jesús decide seguir caminando en el camino de la conversión. Y tenemos un ejemplo, ¿se acuerdan del joven rico? El joven rico que le preguntó al Señor que qué necesitaba para tener vida eterna. El Señor le dice, cumples los mandamientos, y dice, los he cumplido desde siempre. El Señor le replica, vende lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo? ¿Lo siguió? Se retiró muy triste. El concepto literal no es que vendamos todos nuestros bienes, es que ¿en dónde pones tu prioridad? La lógica divina nos dice que primero es Dios, segundo son las personas y tercero son las cosas. Y si el Señor te ha permitido un patrimonio importante por tus facultades, por tu emprendedurismo, por tus talentos en la actividad mercantil, qué bueno, bendito sea Dios. ¿Eso es malo? No, no es malo. Pero no es correcto si estás endiosado con las cosas, con los bienes o con las personas. ¿Quién es el primero en todo? El primero en todo es Dios, después las personas y después las cosas. Y este joven, aparentemente su Dios eran las propiedades y las posesiones, y por eso se retiró triste. Dice la Sagrada Escritura que no hay nada que venga de fuera que dañe al hombre. Lo que lo daña es lo que sale del corazón. Y esto lo decía, ahorita te digo la cita bíblica, porque algunos decían que lo que viene del exterior es Mateo 7, 15, 23. La cita bíblica del joven rico es Marcos 10, 17, 22. Dice que lo que daña al hombre es lo que sale del interior, es lo que sale del corazón, porque de ahí salen las grandes cosas pecaminosas, de ahí sale la lujuria, de ahí sale la maldad, de ahí salen muchas cosas. Y yo te pregunto, el de corazón puro, el que es una persona orante, el que vive el evangelio diario, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de la palabra de Dios. Por lo tanto, su sentir, su pensar y su actuar van a ir encaminados a lo que están viviendo diario del mensaje apostólico. Estamos por terminar el ciclo ordinario y viene el tiempo de Adviento, y el tiempo de Adviento es un tiempo fuerte de preparación, y recordamos el domingo anterior al más reciente que decía el Señor del primer mandamiento: escucha, Israel, adorarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con todo tu ser y con todo tu corazón. Es decir, Dios es el primero en todo. Pero en el mundo exterior, en los medios de comunicación, hay muchas cosas que nos ofrecen. El que se la pasa viendo novelas, ¿de qué se está alimentando? De pura intriga, de pura maldad, de puras cosas que no hacen bien. El servidor y la feligresía, los que nos decimos católicos practicantes, tenemos una misión, ya sea en el servicio o fuera del servicio, es hacer siempre el bien. Y una frase de San Francisco de Asís que decía: hay que predicar siempre, y si es necesario, utilicemos la voz. Fíjense qué bonito. Hay que predicar siempre, y si es necesario, utilicemos la voz. ¿Qué quiere decir? Que ahorita estamos escuchando de voz,
pero la mejor predicación es la del ejemplo, es la del testimonio, porque el testimonio arrastra. Por eso decía San Francisco de Asís, si es necesario utilicemos la voz. Y dicen que en una ocasión invitó a un conocido a predicar y pasaron 2, 3 días y le decía, ¿cuándo vamos a ir a predicar? Y le dijo, pues ya lo estamos haciendo, no hemos ido. Y de ahí viene la frase, lo estamos haciendo con nuestro actuar, con nuestro vivir diario, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Si no tenemos obras, si no tenemos testimonio, nuestro mensaje no tiene raíz y es como campana hueca que tañe, pero no llama, no convoca, porque, como dice el dicho, por sus obras los conoceréis. Y vamos a, ¿quién es un gran ejemplo de fe y de testimonio? En el mensaje de la Anunciación a la Santísima Virgen, le dijo el ángel Gabriel, alégrate María, vas a concebir a un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de la Santísima Virgen? ¿Lo cuestionó? Tenía muchas dudas, no entendía y le dijo, vas a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es un servidor dispuesto, eso es un servidor incondicional. Y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que fue enviado para rescatarnos, para salvarnos, para renovar la alianza, para redimirnos, dio su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros a precio de sangre. Y debemos ser conscientes de eso. Y Él nos puso condiciones, ¿lo hizo para que seas bueno o porque seas bueno? No. ¿Y tú y yo cómo somos hoy día? ¿Somos servidores incondicionales? Es decir, el servicio que nos toque, desde cualquier apostolado, inclusive hacer el aseo, todos son servicios y todos son para Dios. San Pablo decía, ya no vivo en mí, es Cristo quien vive en mí. Y el servidor que es orante, el servidor que busca la santidad, ya nos decía ahora desde el documento de Aparecida, los laicos estamos llamados todos a buscar la santidad, pero la santidad inicia por la conversión. Por eso en Gaudete et Exsultate de 2018 nos dice el Padre Francisco, el Papa Francisco, todos debemos buscar la santidad, anhelando la salvación, iniciando el camino de conversión. Por eso, el día de hoy, hermano, yo te pregunto, ¿cómo somos en nuestro servicio? ¿Con la disposición como la Santísima Virgen? ¿Con la disposición como Pablo? Que en ese camino a Damasco vio una luz que lo deslumbró y cayó y perdió la vista por 3 días, hasta que nuestro Señor mandó a Ananías. Y ahora recobró la vista y veo. ¿Tú y yo tenemos la vista o estamos ciegos? Me refiero a la vista de Dios, a la vista de la palabra, a la vista del servicio, a la vista de las cosas de Dios, o simple y sencillamente venimos como unos robotitos. Por eso, en Hechos 9, 1 al 18 se narra la Sagrada Escritura, la conversión de Pablo. Y en Lucas 1, 26 a 28 la anunciación a María. Y en Hechos 9, 20 dice que cuando Pablo recobró la vista, el que era perseguidor y que siempre estuvo buscando a Dios aunque estaba equivocado, se puso a predicar. Y cada uno de nosotros, ¿cómo somos? A lo mejor lo podemos hacer con palabras, pero dice que se note con testimonio. Por eso, cada uno de nosotros hemos venido aquí por nuestro propio pie y voluntariamente hemos aceptado servir al Señor en el apostolado que Él nos haya puesto. Todos los apostolados necesitamos formación permanente, porque el que no se forma
El que no se forma va perdiendo el fervor, va perdiendo el alimento. ¿Cuántas veces comemos al día el alimento del cuerpo? Al menos 3. ¿Y el alimento del alma? ¿Cuántas horas o cuántos minutos o cuánto tiempo le dedicas al radio, a la televisión o al celular, a la electrónica diario? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la oración, a la palabra de Dios, a compartir con los hermanos y a formarnos? Por eso, el día de hoy te digo que el Señor nos tiene aquí, nos ha traído aquí, nos ha convocado, porque donde se reúnen 2 o más en su nombre, allí está Él. Él es quien nos convoca. Y si tú estás aquí el día de hoy, a lo mejor tenías ocupaciones, hiciste ese espacio y decidiste venir, porque el Señor tocó tu corazón y te invitó a venir. Y el Señor hoy día, aunque somos débiles y somos frágiles y nuestra fragilidad humana, a veces tenemos tendencia al pecado, y ese camino de conversión los tuvimos que estar renovando constantemente. El Señor sigue confiando en ti, hermano. El Señor sigue confiando en ti, Francisco, Héctor, María, Lorena. El Señor sigue confiando en ti para que le sirvas a los demás. Y yo te pregunto, ¿y tú sigues confiando en Él? Y decimos que sí, pero ese sí ¿es de hechos o es de palabra? Porque recordemos que el que no avanza retrocede, y la formación es permanente, porque para ahondar en el infinito misterio de Dios tenemos que ahondar siempre en su palabra, porque nuestro servicio no es intelectual, no es de conocimiento humano, es de sabiduría divina, y esa solamente viene de Dios. Finalmente te comparto, yo al igual que tú, durante toda mi vida la fe la adquirí de mi madre, en la familia, como seguramente muchos de ustedes, y yo me consideraba un católico practicante, pero tenía un Dios a mi medida. No me comprometía en el servicio. Y cuando el Señor me probó, y cuando te llega la prueba, ya sea por la economía, por la salud, por un familiar, por cualquier cosa, a mí me llegó y me puse a pensar y me puse a pedirle perdón a Dios de lo ingrato que había sido, porque yo creía que estaba haciendo lo correcto, pero no. Simple y sencillamente era un católico de cumplimiento. Y cuando mi esposa estaba en terapia intensiva y me dieron la noticia de que su enfermedad era de desahucio, caí de rodillas, lloré, le pedí perdón a Dios, me di cuenta de lo ingrato que había sido en todo lo que el Señor me había dado, iniciando por la vida, porque yo soy el más grande de mi familia, y el embarazo de mi mamá fue un embarazo de alto riesgo, y médica y humanamente yo no iba a nacer, porque no se iba a lograr terminar el periodo de gestación. Sin embargo, para gloria de Dios, el Señor me dio la vida, y durante muchos años yo estuve alejado de Dios. Y cuando me llegó la prueba, me di cuenta. Te puede llegar por muchas razones, a mí me llegó por la prueba. Y ahora el Señor me tiene aquí sirviéndole, poniéndome a su disposición y compartiendo con mis hermanos lo que el Señor me ha dado, y invitándolos a la conversión, invitándolos a ser un servidor sin condiciones para Dios, un servidor disponible siempre, un servidor que conozca la palabra de Dios, que te esfuerces por leer la palabra de Dios, por escucharla. Ahora hay muchas formas, por vivirla, por compartirla. ¿Y dónde es el lugar donde es más difícil evangelizar? En nuestra primera comunidad. Pero no porque mis hijos, mis familiares no quieran venir a Dios, yo tengo que dar mi servicio. Y seguramente, no te preocupes, los planes de Dios son muchos, y seguramente a ellos, al igual que a mí, les llegará el momento que alguien les dará el mensaje y abrirán su corazón y se los tocará.
y que el día de hoy lo que yo te he podido compartir sea para la mayor gloria de Dios. Que Dios te bendiga, Finalmente, te invito a que si no estás integrado, porque no todos son servidores, a los servicios parroquiales, te integres a cualquier apostolado, que obedezcamos a nuestro párroco, al Padre Aristeo, que es nuestro pastor, nuestra autoridad, nuestro guía espiritual, el responsable de la jurisdicción de su parroquia, y que nos incorporemos a los servicios parroquiales y que, sobre todo, no desfallezcamos y perseveremos siempre en el camino de la conversión, renovándola permanentemente y viviendo diariamente el Evangelio. Que Dios te bendiga. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino a salvar.